cuando tú te conectas a algo valioso, algo que dote la vida de sentido, eh, puedes soportar más fácil los eventos adversos. Quisiera preguntarles a ustedes cómo es que vienen involucrando la terapia del sentido en su práctica profesional. Si me siento acobijado por lo que sea, el universo, Dios, las creencias que tengamos, pues, em, entonces yo siento que lo que estoy viviendo tiene una razón de ser. La gente se cansa del trabajo que tiene y lo deja botado. La gente no aguanta ningún tipo de conflicto en las relaciones de pareja. La gente se cae y ya no quiere vivir de cierta manera. En un mundo lleno de preguntas, ¿has encontrado respuestas? En la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, creemos que el sentido no se encuentra, se descubre. El podcast de la logoterapia es un espacio para quienes buscan ir más allá del síntoma y explorar la esencia de la vida. Acompáñanos en este viaje, donde cada episodio es una oportunidad para encontrar un nuevo propósito. Bienvenidos al podcast de la logoterapia, un podcast para vivir a la manera existencial, desde el autodistanciamiento para conocernos y dirigirnos a nosotros, y desde la autotrascendencia para dirigirnos a los demás. El día de hoy, en nuestro quinto episodio, vamos a hablar de la terapia del sentido. Hoy nos acompañan Catalina y Efren, y quiero empezar formulando una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la terapia del sentido? Pues, mm, para mí más que la terapia es como una forma de vivir. Es decir, es cómo conecto yo con personas, cómo cuido mis relaciones, cómo me cuido yo, cómo cuido las acciones o actividades que para mí son importantes Ujú. y cómo vivo de esa manera. Pero más específicamente esa terapia del sentido, pues es coger todo esto y guiar y acompañar a otros a que lo puedan hacer. Porque yo siento que hoy en día gran parte de la ansiedad y la depresión es justamente desconectarse de todo eso, de las personas que son importantes, de las relaciones, de las actividades que nos dan mucha alegría. Y de repente no siempre podemos hacerlo todo, pero siempre estamos posponiéndolo. Sí. Y ahí es que nos desconectamos. Entonces, es dar herramientas para empezar a hacerlo ya, de pronto no todo, pero reconectar con eso que es importante. Qué bueno. Brindar herramientas Para al mí es respecto. como sacamos la oscuridad de un cuarto o prendemos la luz, ¿no? Es Mm. decir, por supuesto que los problemas psicológicos, trabajarlos o resolverlos pueden sumar cantidades, pero también cuando tú te conectas a algo valioso, algo que dote la vida de sentido, eh, puedes soportar más fácil los eventos adversos. Puedes manejar muchas otras cosas. Por eso el sentido está directamente relacionado con la salida de la depresión, por ejemplo, o está directamente relacionado con saber sortear o manejar mejor ciertos síntomas, o está directamente relacionado con ser mucho más resiliente. Y la logoterapia, especialmente la logoterapia específica, abraza ese pilar del sentido de vida como un macrofactor preventivo y curativo en temas de salud mental. Eso que mencionan ustedes es clave porque a lo largo de mis casi 20 años de experiencia en la psicoterapia, yo me he encontrado con la necesidad de beber de diferentes fuentes para poder ayudar a los consultantes. Cada consultante es una experiencia distinta. Por eso a veces tenemos como cierta resistencia, creo yo, altamente funcional e incluso ética, por seguir los manuales diagnósticos o por comprender los manuales diagnósticos o ver a los pacientes con etiqueta de un trastorno. Y creo yo que esa flexibilidad en términos de la intervención nos permite también adquirir elementos de otras, como digo, fuentes. Y para mí, desde mi experiencia, ingresar a mi campo de trabajo con mis consultantes, lo logoterapéutico y el sentido de vida es absolutamente necesario. Tú lo has mencionado y tú también lo mencionaste, Cata, en términos de que los síntomas de lo psicopatológico, que son, como decía una profesora que tuve en pregrado en la clase de psicopatología, el resfriado de la psicopatología, que es la ansiedad y la depresión, tienden a reducirse esos síntomas en la medida que hay una mayor captación de sentido. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, la terapia del sentido adquiere un valor importantísimo. Quisiera preguntarles a ustedes cómo es que vienen involucrando la terapia del sentido en su práctica profesional. Y para mí desde el principio, pero hoy en día con mucha más fuerza, porque con Cata precisamente hicimos una investigación
la investigación más grande que se ha hecho de propósito en el mundo latino. Oh, qué interesante. Cerca de 12.000 personas de 16 países. Y encontramos que lo que más roba sentido son los programas de salud mental. ¿Cómo así? Sí. Hay unas cosas que aumentan el sentido y unas cosas que lo disminuyen. La gente que tiene serios problemas de salud mental reduce drásticamente la experiencia de vivir con propósito. Ok. Pero lo interesante es que en la medida que tú aumentas propósito, disminuye los problemas de salud mental. Y si pensamos que después de la pandemia hubo un aumento cercano al 26% de ansiedad y depresión en el mundo, Ujú. y nos confrontamos con la muerte, hoy más que nunca, una terapia centrada en el sentido de la vida es una labor urgente, urgente. La gente se cansa del trabajo que tiene y lo deja botado, la gente no aguanta ningún tipo de conflicto en las relaciones de pareja, Mm. la gente se cae y ya no quiere vivir de cierta manera. Yo creo que hay una crisis de sentido muy, muy fuerte. Mm. La gente está enganchada a ver vidas envidiables en las redes sociales y entonces, Total. por efecto Sí. comparativo, su vida es un asco y su vida no es valiosa. Y yo creo que estamos atravesando por una crisis global de sentido de vida. Así es que hoy más que nunca creo que juega un papel central. Pero a mí de esa investigación me quedó sonando un montón, no solo lo de las redes sociales, sino también como cosas que creíamos que era el sentido de vida y no lo son tanto. Por ejemplo, la religión. Mm. Y es que yo creo que hay veces como que nos desdibujamos en formas de lo que debería ser Dios. Digamos, creer en Dios Mm. sí, sí aporta el sentido de vida, pero una religión en específico no tanto. Claro. Entonces, yo creo que hay que conectar más bien con lo que es un llamado a lo que a nosotros nos conecta y no tanto a estas reglas de repente que nos han estado inculcando. Eso, por ejemplo, fue un dato súper interesante porque hace 20 años los estudios asociaban la práctica religiosa con el Mm, tema de sentido. Claro. Pero lo que encontramos entonces ahorita es como si hubiese dado una pérdida de la religiosidad, que en algún momento era muy importante, Ujú. y ya la religión no fuese un camino tan poderoso como lo fue en otra época. Claro. Pero prevalece la creencia en una dimensión trascendente. sí, Claro. Y yo siempre he pensado mucho, incluso desde que conocí la logoterapia, siempre había tenido como esa relación, ese vínculo entre la logoterapia y lo religioso. De hecho, hay varias confusiones que se hacen en cuanto a lo que es la logoterapia para personas que no están tan familiarizadas con este concepto. Y es que, por ejemplo, Víctor Frankl habla mucho de la espiritualidad y estos temas que, que son temas muy importantes, pero que tienen que ver más con un elemento filosófico, pero que no descartan, porque tampoco podemos irnos al otro extremo, elementos religiosos. Y de hecho la evidencia, a propósito de la investigación que ustedes están compartiendo el día de hoy, la investigación nos muestra que las personas que tienen alguna creencia trascendental, sea cual sea, tienden a tener mejores indicadores de salud mental, porque se sienten más cobijados, se sienten sí. más acompañados, se congregan, hay una creencia más allá de lo que es probable, y no es que la logoterapia está invitando a tener una fe en un ser superior, sino a ir un paso más allá, como abrimos este podcast, la trascendencia. ¿A qué nos estamos dirigiendo? Y yo creo que especialmente esto que dices tiene que ver con que si me siento acobijado por lo que sea, el universo, Dios, las creencias que tengamos, pues em, entonces yo siento que lo que estoy viviendo tiene una razón de ser, que es un Claro. poco lo que es a la larga el sentido y la logoterapia, que incluso cuando estoy en sufrimiento, estoy viviendo una situación muy dolorosa, entiendo que en algún momento esto va a cobrar sentido y voy a salir fortalecida de ahí. Entonces es como esta idea de, sé que esto está difícil, pero voy a estar bien y voy a Mm. salir de acá. Y siento que esto tiene que ver justamente con esta trascendencia de esperar un poquito y no ahogarme en el sufrimiento ni salir corriendo del sufrimiento, sino entender que tiene una razón de ser. Y Claro. yo creo que esa sensación de trascendencia y de soporte, como de hay algo que me podría sostener, también va de la mano del significado de la palabra religión. Mm, Religión viene de religare y religare significa volver a unir. Ujú.
Y es curioso porque, por ejemplo, yoga significa unión, Ah, ok. ¿no? Y es una perspectiva que viene desde otro lugar del planeta, pero básicamente religión, religare, volver a unir. Y si uno lo ve desde esta perspectiva, lo que Víctor Frankl decía era que la autotrascendencia era la característica fundamental del ser humano, la capacidad de salir de uno y encontrarse con el otro. Y uno de los indicadores, además de salud mental, tiene que ver con las redes de soporte, con el poder relacionarse mejor. Incluso en este test famoso de Lambert, que evalúa Ujú. la efectividad de la psicoterapia, uno de los tres componentes tiene que ver con la mejora en las relaciones interpersonales. Entonces, eh, yo creo que el malentendimiento que rigidiza a la gente con ciertas doctrinas y lo aleja de la conexión con los demás, hace que la religión pierda sentido, porque en el sentido original, sea la que sea, volver a unir, conectarse, creo que sí tiene una incidencia muy poderosa en la experiencia de una vida valiosa. Sí, eso que tú dices es decididamente poderoso y creo yo, desde mi experiencia en este campo, porque nos lleva a tener una fe inquebrantable. Víctor Frankl lo señala en varios de sus textos. Hay un núcleo sano que nunca enferma. Y a mí me encanta esta frase porque nosotros como psicoterapeutas, logoterapeutas, pues tenemos que creer que un consultante, a pesar de las dificultades por las cuales atraviesa, a pesar de los síntomas restrictivos, a pesar del nivel de reducción de su campo de posibilidades, siempre tiene un núcleo sano que no ha logrado enfermar a pesar de todas estas dificultades. Y para mí eso es tremendamente importante en términos profesionales y en términos personales. En términos personales, porque creo que las personas aún pueden hacer algo, aún hay margen de maniobra. Y en términos profesionales, justamente porque aún creo que pueden hacerse cosas con los consultantes, obviamente entendiéndonos y parándonos desde la ética hasta dónde puedo llegar yo en mi práctica clínica, en mi práctica como logoterapeuta, pero me lleva a pensar y a suponer que siempre se puede hacer algo. Y por eso nosotros cuando hablamos de la terapia del sentido, también hablamos de una terapia desde la libertad, me parece a mí. ¿Qué piensan Mira, ustedes de esto? hay gente que está deprimida y se conecta a algo valioso y se levantó de la cama. Claro. Existe el fenómeno en psicoterapia de la remisión espontánea Mm. y personas que sin un proceso terapéutico, sin asistencia profesional, se conectaron a la música, se conectaron a alguna práctica religiosa, se conectaron al balón de fútbol y despega. Eso no quiere decir que la asistencia profesional no sea importante, porque Claro, la remisión espontánea es bien pequeña, claro, pero cuando la asistencia profesional va acompañada por una aplicación metodológica que le permite a las personas conectarse con lo valioso y vivir con sentido, claro, ya no queda en manos del azar la remisión espontánea, sino que estamos incidiendo en que la gente le encuentre un sentido directo a su vida. Y eso yo creo que para claro. mí es como uno de los aportes más poderosos de la logoterapia. Hay algo que me parece que es muy interesante y uno de los campos de experticia en los que yo me he desarrollado en los últimos años han sido las adicciones. Y, y el fenómeno de la remisión espontánea se observa. Hay personas que intentan dejar, por ejemplo, el cigarrillo 50 70 veces, 50 70 intentos fallidos y de repente lo logran dejar. Y muchas veces nosotros observamos qué es lo que pasó ahí. Pues hubo tal vez una sobredosis de sentido de vida. Tal vez preguntemos en la generación anterior cómo hicieron nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos para dejar de fumar. Muchos de ellos tuvieron un hijo. Entonces, me parece, y solo citando esto como un ejemplo, que en la terapia del sentido es clave hacer conciencia de cuáles son esas, le llamamos logopistas o esas pistas o esas huellitas que el sentido de vida ha dejado para empezar a ampliar ese campo de posibilidades en este contexto. Pero ahora en la investigación que hicimos, encontramos cosas como estas. Si tú te conectas con amigos, si amplías tus redes de amigos o de vínculos en general, aumenta el sentido. Ah, Si tú encuentras que en tu ocupación laboral aportas al mundo, aumentas el sentido. Si tú ejecutas acciones que creas que están contribuyendo al mundo o a la sociedad, aumenta la experiencia de sentido. Y así encontramos muchos datos de estos que
adaptados metodológicamente a una forma práctica, cuando le ayudamos a las personas o a los pacientes, bien sea a fortalecer o bien sea a encontrar el sentido, Claro, hoy los datos nos dicen qué cosas hay que hacer para uno poder acompañar a la gente a que fortalezca el sentido, porque la gente que fortalece el sentido es mucho menos vulnerable. O sea, los claro. datos nos muestran, hay menor depresión, hay menor ansiedad, hay menos prejuicios sociales, hay Ya. mayor resiliencia, hay mayor felicidad, hay menos consumo de drogas, hay menos trastornos alimenticios. O sea, es un tema Sí. tremendo. Pero yo agregaría que claro, que la terapia es un camino, pero también hay otras formas. Y es empezar a reconocer qué son esas actividades o cuáles son esas personas que me conectan. Nosotros, por ejemplo, con Efren también hicimos un programa en misentido.com que busca esto. A la larga, no siempre tenemos que llegar a terapia para encontrar ese propósito. Y yo creo que eso es algo muy importante porque si bien el espacio de la terapia es un lugar espectacular y me encanta y yo como psicóloga y como paciente lo disfruto, siento que también tenemos que tener y empezar a ampliar espacios para hablar de sentido, espacios para hablar de propósito. Tener este programa, tener este podcast justamente es eso, como encontremos lugares donde lo que buscamos a la larga es Mm, conectar con lo que es valioso. Esa ha sido una experiencia tremenda, Jorge. Cuéntanos. Mira, encontramos unos artículos Ujú. de Irán, o sea, Uh, Irán, que es como un país rarísimo pues para nosotros, claro. donde venían desarrollando intervenciones en temas de sentido a través del celular, con temas digitales. Bueno, en Estados Unidos también encontramos algunos, Ok, ok. porque bueno, como se sabe, hay terapias muy famosas como la activación conductual, que tienen que ver con exponer a las personas a ciertos refuerzos que doten la vida de sentido. Claro. Y sabemos que impacta durísimo en la depresión. Entonces empezamos a ver muchas de estas cosas y cómo desde la logoterapia en algunos lugares ya estaban creando esto. Ujú. Y con Cata nos creamos misentido.com y ha sido una cosa mágica porque estamos hablando de cientos de personas que están entrando a la plataforma, que están utilizando la escala dimensional del sentido de vida, que fue el primer instrumento de logoterapia para evaluar sentido de vida en el mundo de habla hispana, Ujú. que lo validamos en SAPS nosotros. Total. Se evalúan su sentido y después van y recorren 8 pasos, el octágono del sentido, lo El hemos llamado. octágono del sentido. Y los niveles de aumento y fortalecimiento del sentido y de prevención de la depresión y de todas estas cosas son increíbles a la distancia de un clic. Y eso es una superventaja actual, que uno puede acceder a este tipo de cosas que antes no existía en medio de la crisis tan fuerte en la que estamos como sociedad. Sí, sí, mientras tú estabas diciendo eso y Cata estaba introduciendo el tema de esta intervención en sentido de vida, esta intervención virtual, auto, creo que es autoaplicada, Total, ¿cierto? Me parece muy interesante porque nosotros acá no estamos hablando necesariamente de una psicopatología. Nosotros no Sí. tenemos que tener un trastorno psicológico propiamente dicho, o no tenemos que tener un conjunto de síntomas transversales, desregulación emocional, síntomas depresivos, falta de energía, etcétera, para hacer un trabajo en sentido. Creo que cualquier persona se podría ver beneficiada de este tipo de intervenciones porque todos los seres humanos tenemos eso que Víctor Frankl llamaba como esta voluntad del sentido, esta necesidad casi que instintiva de los seres humanos para encontrarle un sentido a la vida. Yo quisiera dirigirme hacia otro lugar. Ustedes como psicoterapeutas, como logoterapeutas, ¿cómo aplican la terapia del sentido en el contexto de su práctica clínica? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? pues hay diferentes metodologías. Ujú. Yo creo que SAPS en particular, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Central del Sentido, ha sido pionera en el mundo latino del desarrollo de metodologías. Tenemos el entrenamiento en percepción de sentido, por ejemplo. Una Sí. manera en donde a través del diálogo socrático recorremos 4 etapas que le ayudan a las personas a conectarse con lo valioso. Ujú. O tenemos, por ejemplo, el modelo de toma de decisiones con sentido, un proceso de 6 etapas para que tomes decisiones que doten la vida de sentido. Ujú. O tenemos esta herramienta tecnológica de misentido.com, 8 fases que te ayudan a fortalecer sentido de vida y sentido del trabajo. O técnicas clásicas como el diálogo socrático centrado en conectar a las personas con toda esa jerarquía de valores para que de forma práctica lo lleven afuera y se conecten con lo que es importante.
Entonces, no es algo tan simplemente una reflexión, Ujú. sino que hay metodologías prácticas y concretas con estudios que empiezan a mostrar que hay resultados bien interesantes. Yo, yo resumiría como todas estas etapas y procesos en dejar de lado esta idea de que por atender lo urgente no hacemos lo importante. Ujú. Y entonces un poco la invitación acá es, hay que hacer lo importante y claro, lo urgente, pues es urgente, hay que atenderlo. Pero yo sí siento que en la vida nos hemos vuelto como muy de apagar incendios, de ir Sí, rápido, de total. afán, que toca hacer esto, esto, otro, y nunca nos ponemos a pensar realmente esto que estoy haciendo tan de afán y tan rápido, si me está conectando y si es importante para mí. Entonces, toda esta metodología y desde la práctica clínica justo es, vamos a volver un poquito atrás y a pensar esto sí, que es urgente, si es importante para ti, si es valioso, si te conecta, porque si no lo es, como aunque sea un cambio más, más Claro, despacio, claro. porque de nada nos sirve y el afán de nada nos sirve. Y yo siento que especialmente con las redes sociales esto ha sido vivir de afán. Sí, yo, por ejemplo, yo siempre he tenido una característica personal que me permito poner en este momento sobre la mesa. Y es que yo he sido tiendo a ser muy estructurado, tiendo a ser muy cuadriculado, me gustan los procesos 1, 2, 3, 4. No puedes pasar del 1 al 3 ni del 3 al 5 porque entonces, ¿qué pasa con el 4? Cuando yo me encuentro con la logoterapia y con la terapia del sentido, que es un elemento supremamente importante de esta visión de la psicología humana, para mí es clave, primero resolvamos lo psicopatológico. Primero resolvamos los síntomas ansiosos, depresivos, primero resolvamos todo eso antes de empezar a trabajar temas relacionados con la captación del sentido, con la terapia del sentido. Y sí, claro, porque si un paciente tiene una restricción que le impide emocionarse, una restricción de índole incluso biológico que le impide emocionarse, ¿cómo va a captar eso que es valioso si lo valioso resuena en las emociones? Pero en los últimos años yo he tenido una postura que no deja de ser ética, pero que es mucho más enriquecedora y tomo lo que tú acabas de decir, Cata. Yo creo que hay que ser flexible. Para mí la flexibilidad es algo que me ha costado un montón y creo que a veces se lo transmito también a mis consultantes, porque, por ejemplo, hay muchos elementos del octágono del sentido, del método del sentido de vida, que funcionan a pesar de que estemos en las primeras fases del proceso terapéutico donde tenemos que hacer una reducción de síntomas y coloquialmente digo, apagar incendios para que el consultante se mantenga. Por ejemplo, ampliar su red social de personas reales, no virtuales. Por ejemplo, conectarse con los otros. Por ejemplo, agradecer. Son cosas que cualquier persona puede hacer a pesar de que tenga una restricción psicopatológica y por eso estas estrategias virtuales que se proponen desde acá, siento que aportan un montón a la salud mental en general. Y yo siento que no solo porque aporten a la salud mental, sino que a la larga, cuando se mezcla el propósito con unas estrategias o herramientas ya más clínicas para pues temas un poquito más delicados, el proceso fluye mucho más. Porque cuando solo hablo de vamos a hacer estas herramientas que son muy importantes para que tú no tengas tanta ansiedad, para bajar tus niveles de ansiedad, pero no te doy un para qué vas a bajar la ansiedad, pues puede llegar y, y hacer deporte y Total. sacudirse como un perrito y tantas estrategias que tenemos para reducir ansiedad que pues lo hago, pero ¿y qué? Se me bajó la ansiedad y ahora Claro. qué. ¿Dónde está ese para Y qué además de la hay un estrategia? propósito más allá de uno y es que, como decimos en SAPS, el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. Ujú. Entonces, cuando tú haces tareas de sentido, cuando tú haces los módulos del octágono, cuando tú haces estas cosas, despiertas además en los demás la chispa de la vida, despiertas en los demás la conexión. Hay gente que no la ve y uno siente que se le acaba el día, hay gente con Ay, la que uno sí, habla 10 claro, minutos y se quiere ir a dormir porque claro, encuentran un problema para cada solución, se total. quejan por todo, mientras que hay otros que entran a la oficina y uno de una vez se ríe, o sea, uno los ve y uno ya Sí, conectado, sí. porque el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido y tener un papá triste es muy berraco. Mm, Tener una mamá triste es muy berraco. Tener un jefe triste, quién sigue a un triste? Como dice nuestro amigo Barbieri de Uruguay. claro. Nadie. Entonces,
Cuando nosotros logramos que las personas se conecten con el sentido, se generan una serie de ondas expansivas que hacen que el mundo sea un lugar más bonito. Sí, y aquí hablo ya para empezar a cerrar un poco, eh, el sentido del logoterapeuta, porque nosotros, yo siento, no sé ustedes cómo lo perciben y quería preguntarles sobre eso, pero yo siento que uno como logoterapeuta tiene que estar absolutamente conectado con este camino que ha elegido para comprender la psicología humana. Yo siento que ese es el punto principal de coherencia. Yo no puedo sentirme incoherente siendo logoterapeuta y decir soy logoterapeuta. Y siento yo que cuando hacemos prácticas asociadas con la promoción del sentido de vida en las personas, eso es algo que, por supuesto, apunta a que nuestros consultantes se conecten con un sentido, pero es algo que también tiene que conectarnos a nosotros y por eso me parece que es absolutamente importante estar revisándonos a nosotros mismos qué tan conectado estoy con lo que estoy haciendo. Y quería preguntarles a ustedes cómo perciben esa experiencia, esa situación, qué nos pueden decir frente a esto. A mí me pasa que creo que yo me conozco lo suficiente para darme cuenta que me estoy desconectando, Ujú, que estoy posponiendo planes, que tengo pereza, que he dicho varias veces no a una invitación, ujú, que me suena la alarma y digo, ¿por qué? Qué pereza trabajar. Y afortunadamente tengo esa conciencia de estoy ahí claro, y empiezo a obligarme. Sí voy a decirle sí a la invitación, voy a llamar a un amigo, que nos tomemos un café, voy a ver qué es lo que me está desconectando de pronto del trabajo. Es que tengo mucho trabajo, es que lo que estoy haciendo puntualmente no me tiene tan contenta, entonces, ¿cómo hago para agregarle algo que sí me guste y que me ok, funcione y me conecte? Porque yo creo que todas las personas tenemos momentos o hemos tenido momentos en los que sí, nos desconectamos, pero sí tenemos que tener como un poquito un semáforo de alarmas ujú, que nos diga, por ahí, si sigues en este caminito, no vas a estar bien. Y al contrario, siento que entre más uno se desconecta, entonces ahí sí, como decía Fren, los niveles de depresión pueden llegar a claro, incrementar. Y más bien, si yo tengo mi semáforo y me estoy dando cuenta que me estoy desconectando, pues es que no quiero llegar a sentirme así, no quiero llegar a que esta tristeza me invada, entonces me toca es tomar acción. claro, para eso el músculo de la conciencia bien fortalecido, ¿no? Exacto, exacto. Anthony de Mera tenía un cuento viejísimo que decía que una vez se acercó el papá y le dijo a un hijo, Jaimito, levántate. Y entonces el hijo le dijo, no, pa, yo no quiero ir al colegio. Y yo, no, pero tienes que levantarte, es tu responsabilidad. Sí, pero es que los niños no me quieren, los niños me tratan mal. Dijo, ah, sí, pues te voy a dar 3 razones por las que tienes que ir. La primera es tu deber, la segunda tienes 47 años y la tercera eres el rector. ¿No? Y a mí me pasa algo parecido, que yo a veces me siento desconectado y estoy en la cama como desconectado y digo, ah, pero es cierto que yo soy el que tengo que hacerlo. Claro, O claro, sea, no me puedo, o si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si es que eso me lo inventé yo, total. entonces tengo que hacerlo. Como que para mí la experiencia de saber que hay cosas más grandes que yo me dan un sentido de obligación, no de presión ni de, sino, uff, hay cosas que son importantes. O sea, ir a levantar al bebé que está llorando es más importante que seguir dormido. Total. eh, Hacer algunas cosas porque hay que pagar la escuela de los niños es más importante que estar dormido. Entonces, aún en los momentos difíciles, con pereza y con todo, encontrar que hay ciertos llamados que te dicen, es que este es tu camino, Sí. para mí ha sido súper valioso, súper Total. valioso. Y ya para cerrar este episodio del podcast de la logoterapia, quería hacerles una pregunta, un ejercicio reflexivo, eh, utópico, si se permite. ¿Qué creen que pasaría en el mundo si estos ejercicios de la logoterapia que tienen que ver con captar sentido, si la terapia del sentido se masificara, ¿cómo sería ese mundo? Cata, Efren. Uh, una vez un primito chiquito me preguntó, ¿qué es eso de la logoterapia? Pero deme la definición técnica, ¿no?
Y entonces nosotros en SAPS habíamos hecho una definición que decía percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro ante una circunstancia particular o la vida en general, confiriéndole identidad y Real. coherencia Coherencia. personal. Es Y como, entonces me miró y me dijo, pues querer a los suyos, querer lo que hace y no joder tanto. Y yo, sí, o Sí, sea, más o sí, menos, está bien. Flexibilidad en el concepto. tal cual. Qué bueno, qué chévere. em, yo sí siento que viviríamos un poquito más tranquilos, más conectados. Pero esto de lo que estamos hablando del afán y de correr y que entonces no tengo y entonces me toca hacer y entonces no hay tiempo nunca, bajaría un montón, bajaría un montón. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, mi abuela, su ritmo de vida, hay veces ella no entiende por qué entonces no podemos ir a visitarla o porque si vamos a almorzar toca salir rápido Ujú, a trabajar. Y yo digo, es que ella ha entendido mucho que lo que importa es justamente conectar claro. y estar ahí y entonces salir a comer y entonces hacer algo que me gusta. Y, y creo que justamente eso sería, pues como la vida en general y el mundo en general viviría mucho más conectado. Ahora, no estoy diciendo no trabajemos, no, no hay momentos de Hay afán. que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Exacto, Mm. pero, pero sí creo que perderíamos esta noción de que todo está mal y todo es peligroso y todo estará como sin sentido y al contrario viviríamos muy conectados con lo que nos hace bien y nos es importante. Seríamos más fuertes para enfrentarnos a los miedos, creo yo. Total. El miedo existe, nada nos quita el miedo. La angustia es un existencial, como plantean desde el existencialismo. Es parte de la vida y nada nos lo va a quitar. Pero siento yo, cerrando un poquito esta pregunta que les planteé, que vivir una vida con sentido es una vida que merece ser vivida, una vida en la que vale la pena estar, porque es una vida donde hay más conexión con lo valioso y eso también redunda en valor, en ser Con, valiente. con todo y las vicisitudes, con todo y que la vida suba y baje, la vida tiene un potencial de sentido maravilloso. Total. Bueno, hasta acá nuestro podcast de la logoterapia. Muchísimas gracias a Catalina y a Efrem por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Suscríbanse por favor a este canal de YouTube y les deseo un lindo día. Chao. Chao.